Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Y el Señor responde, el Señor da una respuesta. Luego, cuando le preguntan por las cosas futuras, el Señor no dice, no tenéis que saber estas cosas, no os interesa, no, al contrario, abunda en explicaciones, en detalles, en informaciones, pero no dice exactamente cuándo va a ser, sino que nos da la explicación de las señales, de los hechos que tienen que ocurrir. Y primero unos y después otros, pero nos lo explica con abundancia de información, abundancia de revelación. De hecho, es Él quien inicia esta conversación. O sea, es el Señor el que la motiva. Él quiere que no estemos en la ignorancia, Él quiere que conozcamos la verdad. Porque simplemente estaban hablando del templo, que era muy bonito y que bien estaba hecho. Y para ellos el templo iba a durar toda la vida. No se imaginaban que 30 y tantos años después sería destruido. Pero el Señor sí que lo sabía. Y por eso el Señor les habla de lo futuro. Pero no solo para decirles que ese templo va a durar poco tiempo, sino que la realidad que conocemos va a pasar, que todas las cosas que pensamos que son estables, que son para siempre, no es así, sino que el Señor tiene que hacer algo nuevo. Luego no podemos estar agarrados a lo que estamos acostumbrados a vivir, a las cosas como las conocemos, sino estar pendientes de lo que viene también, que es el Señor, y preparar nuestras almas para lo importante, lo que no perece. De hecho, este no era el primer templo era el templo de Salomón, que ya fue destruido. Este es el templo que hizo Herodes, el segundo templo. Pero claro, ellos estaban admirados, para ellos era algo muy estable, muy firme. Y el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ellos piensan que a lo mejor eso tiene que ver con aquella profecía que acabamos de leer también del profeta Malaquías, que habla del día del Señor. Y los profetas hablaban de este tiempo y de este día, ¿verdad? Un momento en la historia en que el Señor actuaría cambiando la historia radicalmente. Hemos escuchado al profeta Malaquías, he aquí que llega el día. Quiere decir, es una advertencia para que lo esperemos, sepamos lo que viene y vivamos la vida presente en función de lo que llega. ¿Y en qué consiste ese día? Pues en dos cosas, dice aquí. Por un lado, ardiente como un horno. Esto es hace una referencia clara, directa al fuego. Ardiente como un horno. Como un horno, ¿verdad? Pero ardiente. O sea, hay una especie de fuego, algo que abrasa, algo que consume, algo que destruye parte de lo que conocemos, ¿verdad? ¿Y para quién es destrucción? ¿O qué va a destruir? ¿Qué va a transformar? Dice, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Ahora vemos cómo los soberbios en el mundo, como los dueños de las naciones, los poderosos, los que manejan los hilos, se creen muy seguros, ¿verdad? Creen que sus planes nadie los va a contradecir, no van a poder nadie ir contra ellos. Y en su soberbia, pero malhechores, enemigos de Dios y de los hombres, creen que tienen poder, medios, dinero, fuerza para hacer todo lo que pretenden. Pues bien, que sepan todos, muy bien, que serán como paja, que ante el Señor van a ser abrasados y consumidos y derrotados en un instante. Pero no solo estos grandes soberbios, sino todos los que con un corazón soberbio y rebelde estén luchando contra Dios.
no estén sometiendo sus vidas a la verdad, no estén amando a nuestro Dios que nos ha hecho y no estén viviendo con el santo temor de Dios, que nos lleva a no querer pecar, que nos lleva a querer agradar a Dios en todo, que nos lleva a no ser malhechores, es decir, agentes del mal. Dice San Pablo que vuestros miembros, vuestro cuerpo, no sean miembros de injusticia para obrar el mal, que nuestra lengua no sea calumniadora, mentirosa, engañosa, fraudulenta, que nuestras manos no actúen para buscar nuestro interés, defraudando a los demás, de forma egoísta, de forma carnal, de forma mundana. Y esto es, tristemente, como vive gran parte de la humanidad, para sí y no para Dios. Para sí desordenadamente, porque tendríamos que vivir también para nosotros, pero en el orden de Dios, de guardar nuestra vida de todo mal y buscar y esperar la salvación, ¿verdad? Pero todos los que perseveren en el error, en el rechazo de la verdad y del bien, todos los agentes de iniquidad, todos los soberbios y rebeldes, serán como paja. Y ahora parecen muy poderosos, muy fuertes, pero todo eso va a caer. Y Dios se ríe de todos sus enemigos soberbios e insolentes. Se ríe. En su trono se sonríe, diciendo, ¿pero a dónde pensarán llegar? Por más que quieran construir una nueva Babel que llegue hasta el cielo, hasta lo hondo del abismo se hundirán. Pero no solo se ríe, sino que luego se levanta de su trono y les habla en su ira santa. Este día del Señor terrible llega. El Señor es justo, tiene paciencia y busca que todos se salven. Busca que todos nos salvemos, nos convirtamos, le necesitamos. Que todos abandonemos nuestro corazón soberbio y nuestros miembros ahora sean instrumentos para la justicia, para el bien, para ser instrumentos de Dios. Por tanto, que nuestra vida sirva para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos y para nuestro propio bien. Pero necesitamos convertirnos. Necesitamos acoger a Cristo, nuestro Salvador, la luz de las naciones. Pues bien, ese día no solo será como fuego ardiente, como un horno, en que todos esos agentes de iniquidad serán como paja, y la paja en un horno desaparece. Es decir, no puede ofrecer resistencia, se consume en un instante, serán destruidos, serán lanzados al abismo, ¿verdad?, donde el fuego no se extingue. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. O sea, no podrán levantarse, nada en qué reerguirse, en qué apoyarse. Serán eliminados de raíz, lanzados al abismo. Pero ese día tiene otro significado también. Al mismo tiempo, el mismo día, pero a vosotros, los que teméis mi nombre, el santo temor de Dios, que nos lleva a obrar con justicia, a buscar vivir en la voluntad de Dios, a no querer desobedecer a Dios, obedecerlo antes que a los hombres, cueste lo que cueste, y sin miedo. ¿Qué hemos de temer de parte de los hombres? Al contrario, lo que tenemos que temer es desobedecer a Dios. Pues a vosotros os iluminará un sol de justicia. No será un sol abrasador, sino un sol de justicia, con la salud en sus rayos. Cristo aparecerá glorioso. Él es el sol de justicia, el que se levantó sobre la cruz, entre el cielo y la tierra, para iluminar y atraer a todos hacia Él. Volverá glorioso sobre las nubes del cielo, pero vendrá como juez. Pero para todos aquellos que hayan, con santo temor de Dios, esperado su venida, será salvación, descanso, consuelo, restauración, vida que nos comunicará en su venida
con la salud en sus rayos, este sol que aparece para iluminar, para dar vida, para unirnos a Él en su reino. Por eso el Salmo nos dice, el Señor llega para regir los pueblos con rectitud, implantar la justicia, la verdad, el derecho. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Con gozo recibamos al Señor, no con temor. El temor, sí, separados de Él. Pero no tengamos temor de su venida, al contrario, esperemos con gozo su venida, que será gloriosa si estamos unidos a Él. Que teman los agentes de iniquidad, que teman los que odian a Cristo, que teman los rebeldes, soberbios e impíos, que teman los que no se someten a Él, los que se creen en su insolencia y su soberbia, que sus normas, sus leyes, sus caminos son los que valen y los que prevalecerán. Pues bien, si el templo de Jerusalén fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, ¿cuánto más serán destruidas las Babeles de hoy, las obras de los hombres insolentes y soberbios? No va a quedar nada de todo eso. Todo eso se va a caer abajo. Todo lo que levantan esos imperios ficticios, insolentes, van a caer por tierra. El Señor les dice, aún así, que eso no es cuando caiga el templo de Jerusalén, cuando sea destruida Jerusalén realmente, porque llegarán guerras y habrá revoluciones. Eso no es el fin. Cuidado que nadie os engañe. Es decir, tienen que pasar una serie de cosas. Y Él a lo largo de los evangelios nos va dando una serie de pistas, señales de cuándo se acerca ese día del Señor grande y terrible. Son varias las cosas que tienen que suceder todavía. Pero varias están pasando ya. Varias están pasando hoy, en nuestro tiempo, en nuestros días. Y otras tienen que llegar todavía, ¿verdad? Hay una señal que para muchos pues dicen con desconfianza, con desdén, con desprecio hacia las palabras de Cristo, pues eso ha pasado siempre. Cuando el Señor dice que cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. El Señor quiere que mantengamos la calma, veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, que estemos seguros en Él. ¿Por qué? Porque quiere que su Espíritu nos guíe. Él nos recordará todas las cosas. Y cuando vayan sucediendo estas señales, las interpretemos correctamente. Pero los que no quieren saber la verdad, dicen, pues siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras y revoluciones. Y no entienden que esto está dicho para un momento específico. Y que el Espíritu Santo, igual que advirtió a los cristianos en el año 70, cuando las tropas de Vespasiano rodearon Jerusalén, que era el momento de salir, porque venía la destrucción de Jerusalén, y los cristianos no perecieron en ese conflicto, sino que salvaron sus vidas porque estaban prevenidos por las palabras de Cristo y porque el Espíritu Santo les recordó en ese momento las palabras del Señor. Igual nosotros lo que tenemos que hacer es acoger con docilidad la palabra del Señor, no ser soberbios, insolentes y resistir al Espíritu, sino al contrario, que el Espíritu Santo nos ilumine su palabra para entender en nuestros tiempos y que nos haga recordar todo lo que el Señor nos fue diciendo para que ilumine nuestro camino y sepamos lo que tenemos que hacer cada día. Pues bien, algunos dicen siempre ha habido guerras y rumores de guerras. Sí, pero hay algunas que tienen que ver con estas señales del fin, que preceden a todo eso. Y si analizamos la historia, nunca en toda la historia de la humanidad ha habido tantas guerras como en nuestro tiempo, pero no lo queremos ver. Nunca ha habido tantas guerras como en el siglo XX y XXI. Nunca. Entre otras cosas, porque nunca ha habido tanta codicia, tanta ambición, tanto deseo de oprimir, de explotar, de gobernar el mundo. La soberbia de los hombres ha crecido hasta niveles nunca vistos. Tanto deseo de explotar todos los tesoros, las riquezas naturales, que son una de las causas de las guerras.
y se crean conflictos donde no había, para explotar los recursos, ¿verdad?, en tantas regiones de la tierra. Pero nunca ha habido conflictos de alcance mundial, y esto es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Guerras que afectan a toda la humanidad, que todos estamos sujetos a esas guerras, que tienen que ver también con las leyes del mercado, porque el propio negocio de los armamentos es una de las primeras industrias hoy en el mundo. Y hay que provocar guerras necesariamente para que el negocio siga funcionando. Y para explotar los recursos, etcétera, apropiarse de terrenos, de territorios, etcétera. Pero los rumores no paran. Todos los años que hemos vivido en décadas pasadas de la Guerra Fría, donde mucha gente construía búnkeres contra bombas atómicas para refugiarse, para librarse de una guerra nuclear. Y eso parece que había pasado y ha vuelto en nuestros días. Y esto es algo que afecta a nuestro tiempo, a nuestra generación, como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Y acaso no estamos oyendo en nuestros días rumores continuos de guerra? En Europa, en Asia, conflictos que no entendemos por qué, pero están ahí las amenazas y la gente tiene miedo. Y el Señor dice, no tengáis pánico, no entréis en pánico, el pánico no permite pensar. El Señor quiere guiarnos y saber cómo actuar, pero que nuestras vidas están en sus manos, Él nos lo asegura, si permanecemos unidos a Él. No tengamos miedo, seamos valientes para defender la verdad y luchar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todos estos elementos humanos que estamos viendo que provocan conflictos no son más que la capa superficial del problema. La realidad más profunda es una realidad espiritual. Es decir, el origen de todo esto no es solo la codicia de los hombres o los juegos geoestratégicos por el gobierno del mundo, sino que por debajo y por el medio y por encima de todo esto está la lucha, la guerra entre el bien y el mal. Y la guerra, sobre todo, no es por el poder, no es por el gobierno del mundo. La guerra es por la salvación de las almas y los enemigos luchan por la condenación de las almas. Esta es la guerra en la que estamos. Y todo esto son señales y termómetros del conflicto real en el que estamos metidos, de la guerra verdadera en la que estamos metidos. Y nuestras armas son poderosas. Tenemos armas, pero no son como las del mundo. Son poderosas para luchar en estos tiempos de un conflicto creciente, de una batalla más cruda. ¿Para qué? Para arrasar las fortalezas del enemigo. Los espíritus del mal que se mueven por el mundo, sembrando confusión, miedo, conflictos, divisiones, muerte, llevando a los hombres a engaños, separándolos de la verdad. Y nosotros tenemos que luchar con las armas de Dios para rescatar a los cautivos, para hacer frente a esos ejércitos del enemigo, invocando los batallones de Dios, a los ángeles santos que luchen contra nuestros enemigos, nos defiendan y libren a los hombres, a la humanidad en estos tiempos, de los peligros que les acechan por la salvación de sus vidas, es decir, por la salvación eterna, que esto es lo que está en juego. Tenemos una misión y antes de que el Señor llegue, espera de nosotros, no que esperemos hasta cuándo, no sabemos, sino que estemos atentos, viviendo de forma consciente estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero con moral de victoria, luchando, colaborando con el Señor en todas las batallas que hay en estos tiempos, hasta que Él venga con su recompensa, el justo juez, trayendo el triunfo final sobre todos sus enemigos. Ahora lo que está en juego es la salvación de millones y millones de almas. Y el Señor cuenta con nosotros
pero también para que nosotros estemos unidos a Él y no seamos confundidos, desviados y separados de Cristo. Pues bien, levantemos nuestra cabeza, se acerca nuestra liberación. Vivamos con esperanza, con gozo, porque el Señor llega para reinar, para regir la tierra. Pero no nos desanimemos cuando veamos dificultades, sino que entendamos que todo esto son señales de que el Señor está cerca, de que el día del Señor está cerca y que en medio de estas dificultades también el Señor nos da armas para luchar, para colaborar en sus planes de vida y de salvación en estos tiempos. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Que se nos grabe muy bien esta palabra del Señor. Lo dijo Él mismo: meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa. Yo os daré palabras, yo os defenderé, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La pregunta es, si nosotros estamos con Él, si nosotros queremos luchar a su lado, si vamos a caminar y a vivir por la fe, y cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará esta fe viva en la tierra, o nuestro miedo de perder nuestra vida, nuestro miedo de perder la comodidad, de vivir dificultades, nos llevará a ceder, a sucumbir, a no perseverar unidos a Cristo. Pues no tengamos miedo, el Señor está con nosotros, pero luchemos, hagamos nuestra parte, el Señor nos dará su victoria. Así sea.